Y es momento de hablar de salud aquí en Directo América de France 24. Ya nos acompaña en el estudio Mar Romero Sala. Buenos días, Rosa, ¿cómo estás? Bien, Mar, ¿con qué vamos a empezar hoy esta crónica de salud? Pues empezamos en Perú, básicamente, porque el país está atravesando el peor brote de dengue de la última década. Hace semanas que están en alerta epidemiológica. Recordemos que esta enfermedad se transmite por mosquitos, ¿no? Es el vector que transmite el dengue. Y traemos las cifras de la situación en la que estamos. Son 130.000 casos solo en 2023 detectados, de los cuales más de 37.000 son niños y también se han superado ya los 200 fallecidos. Para poner estas cifras en contexto, el último brote, digamos, más intenso que vivió el país fue en 2017 y en ese momento los casos de dengue habían sido unos 70.000 contagios. Es decir, que ya solo en 2023 estamos cerca de duplicar estas cifras, a pesar de que es verdad que las autoridades sanitarias dicen que por suerte pues están disminuyendo en la mayoría de las regiones más afectadas los casos. Eso no quita que todas estas zonas, como por ejemplo las del norte de Perú, que son de las más afectadas, haya días donde los diagnósticos son 1.400 casos diarios, con los problemas de infraestructura, de saturación de los hospitales que esto conlleva, ¿no? El dengue solo llega a ser mortal en un 2,5% de los casos normalmente, pero no atenderlo a tiempo suele aumentar la proporción de casos de dengue grave. Y precisamente esto es lo que están criticando muchas voces en el Perú, que están llegando muchos casos, muchos cuadros cada vez más graves a los hospitales, y además está afectando especialmente a adultos mayores, personas con comorbilidades como la diabetes o la hipertensión, y también a los niños, como veíamos en las cifras. Exactamente, ¿no? Esta gestión, esta falta de respuesta rápida está siendo objeto de críticas hasta para la presidenta Dina Boluarte y su ministra de Salud. Sí, de hecho también, ¿no?, el hecho de no haber podido anticipar que iba a llegar esta crisis y que ahora estén tomando medidas como fumigar, que solo sirve normalmente cuando como medida de prevención, pues es una de las críticas que están recibiendo. Pero bueno, precisamente para que nos contara más sobre esta situación contactamos a Francisco Zacarías, el corresponsal de France 24 en Lima, y esto fue lo que nos contó. Con más de 137.000 casos y más de 200 fallecidos, Perú vive la peor epidemia del dengue. En regiones como Piura, al norte del país, los hospitales están colapsados y faltan médicos. El sistema sanitario enviará desde Lima profesionales de salud y medicinas para atender la emergencia con un hospital itinerante. Perú es un país epidémico de dengue, sobre todo en la selva y la costa norte. El Ministerio de Salud de esta nación cuenta con información para prevenir la enfermedad y tratarla. Diversos sectores critican que el Ministerio de Salud y los gobiernos regionales no actuaron debidamente para prevenir. En lo que va del año han fallecido más peruanos por dengue que durante el 2017. Por eso el reproche que hace días atrás la ministra de Salud, Rosa Gutiérrez, dijo que en 15 días iba a derrotar la epidemia. La posición de muchos peruanos es que la ministra renuncie. En esa línea, congresistas de diferentes agrupaciones políticas han presentado una moción de interpelación contra Rosa Gutiérrez, quien ha sido respaldada en el cargo por la presidenta Dina Boluarte. Al respecto, la ministra Gutiérrez afirma que no va a renunciar, pero algunos legisladores, como la fujimorista Rosángela Barbarán, consideran que si la ministra de Salud no ejecuta una acción efectiva para combatir la epidemia del dengue, debería dejar el cargo. Mar, y además la llegada inminente del fenómeno del Niño podría empeorar la situación, ¿no? Sí, como bien decías, es un fenómeno climático que ya lo tenemos encima, ya empezó oficialmente, que afecta al continente americano, pero en Perú particularmente afecta con más calor y con más lluvias, y en este caso las autoridades sanitarias han dicho que precisamente esta llegada del fenómeno podría aumentar hasta en un 15% los contagios que ya se darían sin este fenómeno, digamos, en el caso del dengue, porque precisamente es el calor, las lluvias, la humedad, lo que favorece la reproducción del mosquito que pues luego puede contagiar esta enfermedad. Y además es interesante porque esto ya ha venido pasando en Perú, es decir, este brote se explica en gran parte porque ya están situaciones climáticas de más calor, se ha alargado, digamos, la temporada más cálida, porque ya han habido lluvias torrenciales, recordemos el ciclón Yaku, por ejemplo, ¿no?, que es un ejemplo de eso, y cómo afecta además también a las zonas donde hay menos saneamiento
que son precisamente entonces donde más casos de dengue se dan. Es además un ejemplo clarísimo de cosas que venimos hablando ya muchas veces, que es este impacto de las condiciones climáticas y del cambio climático en enfermedades transmisibles por vectores como los mosquitos, el dengue, y este brote de dengue en Perú es un ejemplo clarísimo. Y Mar, esto en un momento en que esta no es la única crisis sanitaria que atraviesa Perú, ¿no? No, la verdad, se les suman las crisis y las emergencias que están afrontando en este momento. Hace poco comentábamos en esta misma sección que Perú está en una emergencia epidemiológica por los casos de sarampión y también de polio, y esto fue porque detectaron un caso de polio por primera vez en 30 años prácticamente en una de las regiones amazónicas de Perú, y también por el aumento de casos de sarampión. Ambas enfermedades son prevenibles con las vacunas, y precisamente a raíz de las interrupciones del COVID-19, de las críticas que existen recientemente, ¿no?, alrededor de las vacunas, la mayoría de los niños no se están inmunizando tanto como antes, y esto hace, ¿no?, que puedan reaparecer este tipo de enfermedades. El gobierno peruano tiene el objetivo de vacunar a 2,5 millones de niños menores de 5 años. Ayer supimos que ya habían repartido 1,8 millones de dosis de las vacunas por ahora, pero bueno, veremos si efectivamente se responde desde las administraciones, no con la rapidez que se precisa en este tipo de casos donde se juntan tantas emergencias. Mar, pues muchísimas gracias por acercarnos la situación sanitaria de Perú. Nos vemos mañana con más salud. Nos vemos mañana, Rosa.